Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a cambiar la dinámica de sermones. Hemos estado hablando de Efesios a lo largo del año. De repente hacemos algunas breves interrupciones y tienen sentido. Estamos viviendo hoy día pues nuestras celebraciones patrias, la independencia de nuestro país, la libertad, y tenemos que revisarlo a la luz de la palabra de Dios. Somos cristianos y hemos de buscar en la Biblia lo que el Señor nos habla acerca de la libertad, de la verdadera libertad. Y entonces tenemos que buscar y atender lo que el Señor nos dice al respecto de esto que nosotros llamamos pues libertad. Es un poco complicado hablar de la libertad porque es un concepto, de repente abstracto, de repente concreto, depende de quien lo diga. Una persona que no se siente en libertad tiene un concepto de la libertad, y los que se sienten en libertad pues tienen otro concepto de la libertad. Hay quienes no se sienten que estén en una o en otra. Sin embargo, la libertad es un concepto que no lo tenemos que buscar, o no tenemos que encontrar o buscar su definición en textos universitarios o de política actual, ni de filosofía. Nosotros tenemos como régimen buscar la razón de ser de cualquier cosa en su palabra. La palabra de Dios es la que rige nuestro entendimiento, le da dirección a nuestro conocimiento, la que convence nuestro corazón, y es ahí donde tenemos que encontrar las definiciones importantes, los términos, los conceptos y por supuesto las ordenanzas en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy que hablamos de independencia, de libertad y estas cosas que en nuestro país año con año en estas fechas se recuerdan, pues tenemos que echar un vistazo a la Biblia y dejar que la Biblia, nuestra autoridad, nos dirija hacia este concepto de la verdadera libertad. A lo largo de toda la historia de la Biblia encontramos episodios en donde un pueblo estaba subyugado y de repente, por orden de Dios, a través de ciertos libertadores, el pueblo va encontrando constantemente cierto estatus que le llamaremos estatus de libertad. De hecho, acabamos de leer un pasaje en el libro de Esther, en el capítulo 9, en donde se va a establecer esta fiesta, el Purim, en donde esta fiesta celebra la libertad. El pueblo, ustedes recordarán, en aquel tiempo, en la historia de Esther, está con una sentencia de muerte. El rey Asuero, a través de este malvado gobernante, este malvado jefe del ejército de Asuero, ha convencido a Asuero de que mate, que aniquile a todos los judíos. Habían mandado cartas, habían hecho una serie de cosas. ¿Conoce usted como yo la historia? Esther tiene que intervenir, aconsejada por supuesto por Mardoqueo su primo, pero tiene que intervenir para interceder por el pueblo. El pueblo está temeroso porque ya sabe el pueblo que un día, tarde o temprano, pero un día fijo, va a ser aniquilado. Este era el decreto del rey. Entonces Esther intercede, y después de que intercede y se cae todo este movimiento de Amán, que finalmente es colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo, después de esto, entonces la situación cambia por completo, y al cambiar por completo, entonces los judíos ahora ya no solamente ya no tienen el temor de perder la vida y de tener una situación todavía de esclavitud, sino que ahora se sienten en la libertad finalmente, porque aniquilan a aquellos judíos que han venido en contra de él. Y por otro lado, ellos se enteran de que su vida va a preservarse por intervención de la reina. Ahora, cuando está escrito en este libro de Esther, dice en el versículo 22 del capítulo 9 que incluso había que celebrarlo año con año, y que habían pasado casi de la muerte a la vida, y que iban a estar de la tristeza al gozo, y había que recordarlo siempre. Y esto nos hace recordar cuando nosotros históricamente tuvimos nuestra independencia. Cada que nosotros tenemos este grito el 15 de
septiembre y celebramos el 16, nosotros recordamos ese momento y lo hacemos año con año porque recordamos nuestra independencia, recordamos nuestra libertad como país. La Biblia tiene cosas semejantes. En la época de los jueces, usted se puede acordar que periodo tras periodo entraba el pueblo en opresión porque además se habían entregado a los dioses extraños, a los dioses de las naciones, y el Señor siempre levantaba a un libertador, venía el libertador y otra vez ponía al pueblo en un lugar más importante. Volvían los ojos a Jehová, el pueblo respiraba en una tranquilidad y en una calma. Luego era un círculo vicioso de opresión, de parte de apostasía de parte del pueblo, opresión de parte de Dios hacia el pueblo, un clamor del pueblo y finalmente liberación. Pero era un proceso, era un círculo vicioso que tenía el pueblo en la época de los jueces, en donde rey no había y cada quien hacía pues lo que le pegaba la gana. De tal manera entonces que la Biblia tiene estas historias. Moisés mismo, cuando libera al pueblo de Israel de Egipto, también tenemos allá un concepto de libertad, un poco de independencia. Ellos caminaron en el desierto y su corona, lo que estaban ellos visualizando al final era la tierra prometida. Ellos anhelaban esta tierra de libertad. Mientras que estuvieron en el desierto no tenían una libertad tal y como ellos los hubieran querido, pero no era conveniente porque tenían que depender de Dios. La libertad entonces en la Biblia ha tenido momentos importantes, ha tenido eventos en donde ha habido, opresión, ha habido una nación que tiene cautivo a un pueblo y luego entonces una persona, una serie de personas, siempre Dios en medio, siempre Dios otorgando, siempre Dios mandando, otorga la libertad al pueblo. En la historia de la humanidad hemos visto también nosotros países, naciones, regiones, personas que han luchado por la libertad y la han conseguido libertades importantes. Martin Luther King en los Estados Unidos consiguió una de las libertades más emblemáticas, acabar con la segregación de la gente de color. Era muy importante. Estados Unidos experimentó una historia semejante. Nosotros como país hemos experimentado nuestra propia historia de libertad. De tal manera que ahora nosotros pensamos que tenemos un país soberano, libre, y eso es muy bueno porque nosotros amamos a nuestro país. Decía yo ayer en la fiesta mexicana que tuvimos, que nosotros los mexicanos tenemos dos nacionalidades. La nacionalidad que tenemos y que es la más importante es la ciudadanía en el cielo, la ciudadanía del reino. Allá está nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía. Luego entonces el Señor en su infinita misericordia, con ese poder soberano que tiene Dios, de todos los países escogió para usted y para mí el mejor y nos puso en México. Así que entonces nosotros somos mexicanos por nacionalidad, pero somos ciudadanos del reino, porque somos ciudadanos de él. Y en la ciudadanía del reino, la ciudadanía en los cielos, determina la ciudadanía aquí en la tierra. No la ciudadanía de la tierra determina la ciudadanía del cielo. La ciudadanía del cielo rige nuestra conducta en la ciudadanía como mexicanos. De tal manera que la Biblia habla mucho de esto. Cuando habla del reino de los cielos, cuando habla del reino de Dios, cuando habla de esta pertenencia que tenemos nosotros para con el Señor, nos habla pues que estamos en un reino. En ese reino en el cual nosotros vivimos, ese reino de los cielos, es el reino que ya nos pertenece, en el que ya estamos, está aquí en la tierra, en México, en nuestra ciudadanía como mexicanos. Uno dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo tengo que conducirme como ciudadano mexicano o como ciudadano del cielo. Yo diría, tenemos que conducirnos como ciudadanos del cielo, como mexicanos. Un mexicano, ciudadano del cielo. ¿Eso por qué? Porque de repente la cultura, nuestra propia cultura, como la cultura de cualquier país, cuando nuestra cultura, nuestra propia cultura, no va acorde a la ciudadanía o a la cosmovisión cristiana, nosotros nos debemos primero a Dios antes que a nuestra propia ciudadanía terrenal. La contracultura es devastadora. La contracultura que nosotros tenemos como cristianos respecto de estas dos ciudadanías a veces se entorpecen unas a las otras. ¿Y tenemos que obedecer a quién? Pedro y Juan decían a las autoridades, es primero obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué cosa?
Entonces, cuando de repente una persona dice, yo ahora soy libre, ¿qué significa? ¿Qué es esto de la libertad? Cuando habla de la libertad, ¿a qué se refiere? Tenemos que buscar entonces el concepto de la libertad a partir de lo que la Biblia dice, y la Biblia dice la verdad respecto de esta libertad. No como un concepto abstracto o como nosotros nos lo imaginamos, sino tenemos que venir a la palabra y buscar en la palabra, Señor, en esta cosmovisión cristiana, en esta ciudadanía que nosotros tenemos en el cielo, ¿cómo quieres tú que nosotros seamos libres? Alguien dirá, si nosotros le pedimos permiso a alguien para que nos diga cómo ser libres, dejamos de ser libres. Si yo me tengo que someter a alguien, dejo de ser libre. Entonces el concepto se convierte más abstracto, porque el punto es este: para ser libres tenemos que obedecer a Dios. Y se pone un poco difícil. Entonces, ¿qué dice Dios respecto de la libertad? Los diccionarios hoy día dicen que la libertad es la facultad de las personas para actuar según su propio deseo en el seno de una sociedad organizada. Esa es una definición. Hay otras, pero esa es una definición de la libertad. Facultad de las personas para actuar según su propio deseo en el seno de una sociedad organizada. Actuar según su propio deseo, sea perverso o no sea perverso. Si toma la decisión sobre algo perverso, decimos nosotros, está libre de hacer lo que quiera. Si decide algo que no es perverso, decimos, está libre de hacer lo que quiera. Eso dice el diccionario. La Comisión de los Derechos Humanos habla acerca de ciertos derechos que tenemos nosotros y habla de los derechos inalienables de vida. Los derechos inalienables de vida son los derechos que todo ser humano tiene solamente por ser ser humano. A partir de que nace tiene derechos inalienables. Los derechos inalienables son los derechos que nadie le puede quitar a nadie, según este cuadro de los derechos humanos. Estos derechos humanos son protegidos por la cultura, por la sociedad. Y nosotros los cristianos incluso también decimos, vamos a defender los derechos humanos. Los derechos humanos son muy interesantes porque esta determinación de esta comisión habla del derecho, por ejemplo, a la vida. Habla del derecho a la expresión, incluso libre expresión. Se habla del derecho a un nombre, se habla del derecho a una familia. Tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho al libre tránsito, tenemos derecho a la justicia y también dice la comisión, tenemos derecho a la libertad. Hermoso el cuadro. Los derechos humanos entonces rigen a qué tenemos derecho cada uno de los mexicanos solamente por ser mexicanos. Ahora bien, si nosotros tenemos nuestra ciudadanía en México, aquí están nuestros derechos. Si tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, la pregunta es, ¿son los mismos derechos? ¿Tenemos los mismos derechos? ¿Los rigen los mismos principios? ¿Están establecidos bajo la misma norma? ¿Cuál es el derecho del cristiano? ¿A qué tenemos derecho? Y por supuesto que cuando hablamos de esto, tenemos que decir, tenemos nosotros derecho de hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. ¿Puedo yo tener el derecho de libre expresión y decir lo que quiera, aun y cuando pueda yo insultar a alguien? Quizá nosotros en México decimos sí tenemos ese derecho. Pero que la Biblia no dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, que la Biblia no dice bendecid a los que os maldice, bendecid y no maldigáis, que la Biblia no dice que a paz nos ha llamado el Señor, que la Biblia no dice que la blanda respuesta quita la ira. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos? Hemos de defenderlos, claro, por supuesto, pero ¿qué hay lo que dice la Biblia respecto de los derechos, respecto de la libertad? Tenemos que venir pues a la palabra. Jesús nos habló de la verdadera libertad. Y lo habla así. En este texto que acabamos nosotros de leer, vemos tres conceptos que son importantes que evaluemos. El primer concepto es que para tener una verdadera libertad, hemos de creer en Jesús. Creer en Jesús es importante. Dice el versículo 31, incluso desde el 30. El 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, es decir, Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
La verdadera libertad está dada por creer en Jesús. Dice más adelante que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora nosotros tenemos el concepto. Para que nosotros podamos ser libres en la cosmovisión cristiana de la que estamos hablando, necesitamos a fuerza tener una fe para con Jesucristo. Hemos de entender que la fe en Jesucristo no es algo en la que nosotros intervengamos, no es algo que nosotros decidamos. El Señor llama a aquellos que quiere Él que sean salvos, porque así lo determinó desde el principio o incluso desde antes de la fundación del mundo. Él así lo determinó. Él nos llama para salvación, y cuando nosotros creemos en Jesucristo, este es un primer paso para la verdadera libertad. La libertad genuina, la libertad verdadera, viene de creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Y dice el Señor: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera entonces que siendo Él la verdad, en Él encontramos la libertad, porque al conocer la verdad, conocemos la libertad. Para que seamos nosotros completamente libres, para que podamos estar en este estatus de libertad, en esta cosmovisión cristiana, necesitamos creer en Jesucristo. No hay otra alternativa. Ahora, ¿qué pasa con el que no cree en Jesucristo? ¿Qué sucede con aquel que no cree en Jesucristo? El que no cree en Jesucristo es verdaderamente libre, diríamos nosotros, sí, en la cosmovisión de nuestra tierra. Claro, porque ha sido declarado libre. En su país hay libertad. Cualquier mexicano es libre, gracias a Dios por eso. Pero en esta cosmovisión terrenal. Pero estamos hablando de la verdadera libertad. La libertad que nosotros predicamos. La libertad que nosotros predicamos solamente es a través de Jesucristo. No hay otra. Así que puede haber en la calle, en nuestra colonia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el mundo, un montón de gente libre, esclava del pecado. Porque la verdadera libertad, la que clamamos nosotros, la que predicamos nosotros, la que defendemos nosotros, es la libertad en Cristo Jesús. Él es el que nos hace libres. Verdaderamente libres. Recuerdo que allá donde vivía teníamos una pequeña iglesia en la cárcel, como 50 o 60 presos. Ellos estaban presos, pero los creyentes que estaban en la cárcel estaban presos libres. ¿Por qué? Porque sus cuerpos estaban metidos ahí. Pero ellos que habían creído en Jesucristo se consideraban verdaderamente libres, porque ellos estaban viendo la libertad en esta cosmovisión cristiana. Eran verdaderamente libres. Puede haber gente afuera que disfrute de la libertad que el mundo ofrece, y no ser creyente es el caso contrario. Están libres en su país, pero siguen esclavos del pecado. Creer en Jesucristo, pues, es el primer concepto, esa primera idea que tiene que ver con la verdadera libertad. Cuando se habla de libertad, el contraste justamente es la esclavitud. Dice la palabra en el versículo 34 que Jesús les dijo a estos hombres: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La libertad en contraste con el pecado. Y el pecado esclaviza, determina nuestro proceder, traza nuestra ruta, dice qué creer y qué no creer. El contraste entre libertad y esclavitud está en salvación o pecado. Vivir bajo el pecado es ser esclavos del pecado. Y la verdadera libertad, cuando creemos en Jesucristo, es que Él nos limpia de todo pecado. En Él tenemos vida y la tenemos en abundancia, y somos verdaderamente libres. ¿Libres? ¿Y libres para qué? ¿Para qué somos libres? Uno diría, ¿somos libres para hacer lo que nos venga en gana? ¿Somos libres para hacer lo que querramos, cuando querramos y donde querramos?
La libertad tiene que ver en la cosmovisión cristiana, que el cristiano ahora es libre para hacer lo que quiera. Yo le preguntaría, ¿usted es libre para creer lo que quiera? ¿Está en la libertad como cristiano de creer en los ídolos? Por supuesto que usted diría, desde luego que no. Bueno, entonces, ¿es libre o no? Si Dios le ha otorgado la libertad, entonces usted puede creer en lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Usted diría, no, pastor, no, yo no puedo. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo prohíbe. Entonces la libertad en la cosmovisión cristiana no es hacer lo que nosotros querramos. Nuestra libertad está regida por la palabra. ¿Qué concepto tan difícil? Pues entonces, pastor, ¿soy libre o no? Porque si tengo que obedecer, pues ¿dónde está mi libertad? Y si me tengo que someter a la Biblia, pues entonces ¿dónde está mi libertad? Lo que rige nuestra libertad es la palabra. Y ese es el segundo punto. Porque Jesús no solamente dice que tenemos que creer, sino que dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra. Lo que va a decir a continuación es que entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero conocer la palabra, la verdadera libertad del creyente está en obedecer la palabra. Algunas versiones dicen obedecer, no permanecer. Obedecer la palabra nos hace libres. El típico ejemplo del muchacho que quiere casarse con la chica no cristiana. ¿No es cierto que nosotros decimos, eres libre para decidir con quién te quieres casar? Claro que sí es libre. No le vamos a decir, yo le digo a mis hijos, yo no voy a gobernar tu corazón, pero Dios sí, y Él es más estricto. Porque cuando nosotros somos libres, no podemos decir, puedo decidir lo que me dé la gana, tengo que decidir a partir de lo que dice la Biblia. No estoy libre pues para hacer lo que quiera, estoy libre para hacer lo que la Biblia dice. Si permaneciereis en mi palabra, entonces son mis discípulos. Por lo tanto, si no permanecen en mi palabra, pues no son mis discípulos. Así de sencillo. Y cuando yo estoy buscando el concepto de la verdadera libertad y vengo a la Biblia y me encuentro con que tengo que creer en Jesucristo, y además esa libertad que el Señor me ofrece está regida por la palabra, entonces pienso que para que yo pueda ser verdaderamente libre tengo que venir y obedecer lo que la Biblia dice. Si no estoy dispuesto a obedecer lo que la Biblia dice, entonces no estoy entendiendo la cosmovisión cristiana, la libertad. Permanecer en la palabra, y permanecer en la palabra de Cristo es hacerla a ella la norma de vida. Nosotros lo decimos de una manera distinta. Decimos que la palabra es nuestra regla de fe y conducta, ¿no es cierto? Decimos, ella es la que dice cómo nos debemos de conducir. Bueno, entonces, ¿es libre o no? ¿Puede usted, puedo yo ir en contra de lo que dice la Biblia? ¿Tenemos esa libertad? ¿Lo podemos hacer? Bueno, desde luego que lo podemos hacer. Es más, lo estamos haciendo muy frecuentemente. Pero la libertad ofrecida por Cristo está supeditada a lo que dice la palabra. Disfrutar esa libertad es obedecer la Biblia. Y dice entonces, creer en Jesús, pero en segundo lugar, permanecer en su palabra y, por cierto, así ser sus discípulos. Nosotros queremos ser discípulos de Cristo. Anhelamos ser discípulos de Él. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que hacer lo que Él nos manda que hagamos. Sea lógico o no, nos moleste o no, se nos haga injusto o no, Cristo determina la conducta del creyente. Establece la libertad del creyente. Solo así conoceremos la verdad y la libertad. Porque dice el texto, y entonces, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Maravilloso, porque es la verdad la que nos hace libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues la dice la Biblia. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad es Cristo Jesús.
y solamente en Él, y solamente por Él, y solo obedeciéndolo a Él encontramos la verdadera libertad. El mismo Señor nos habló de la libertad. ¿Qué es la libertad? Pues mire, se es libre cuando el pecado no lo domina a uno, y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida. Cuando la Escritura domina mi corazón y mi vida, soy verdaderamente libre. Pero el segundo concepto es importante. Se es libre no cuando se puede hacer lo que se quiere, sino cuando se desea y puede hacer lo que se debe hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que se es libre no cuando uno puede hacer lo que quiere, se es libre cuando uno hace lo que se debe, siendo la palabra de Dios la que rige nuestra conducta. Solamente cuando hacemos lo que Dios quiere, somos verdaderamente libres. No cuando yo. ¿Sabe qué? Qué difícil es. Porque cuando usted y yo hemos tomado decisiones libres sin consultar con el Señor, nos hemos equivocado terriblemente. Y cuando hemos venido a la palabra buscando respuesta y tomamos una decisión en libertad de la palabra, en libertad del Espíritu, entonces hay grandes dividendos, pero grandes dividendos. Ahí está la verdadera libertad. Ahora, ¿puede usted hacer lo que quiere? Sí. ¿Puedo hacer yo lo que quiera? La respuesta es sí. Y la verdad de las cosas es que hay una advertencia en la Biblia. El autor de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés es un libro que habla en contra del posmodernismo. Hay que tener cuidado con el posmodernismo. Esto es antibíblico. El posmodernismo, el ecumenismo, esto es antibíblico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y la Biblia habla en contra del posmodernismo. Eclesiastés es uno de estos libros, es muy importante. Pero una de las advertencias que nos hace, se las hace a los jóvenes. Pero usted y yo somos jóvenes, así es que la tomaremos para nosotros. Dice el autor en el capítulo 11, usa una expresión un poco sarcástica. Fíjese que cuando yo era pequeño, mamá me decía, porque era un poco travieso. Entonces, mamá, ¿puedo hacer tal o cual cosa? No, y le insistía, ándale, ve, sal con tus amigos, órale, ándale. ¿Quieres salir a la calle sin permiso? Salte sin permiso, ándale. ¿Quieres ir y llegar hasta las 3 de la mañana de tu casa? Ándale, ándale, ve, sal. Ahora, ¿me estaba dando permiso? No. Estaba siendo sarcástica conmigo. Ándate, sal. Ahora yo podría decirle gracias y me voy, ¿no? Eso sería bastante descaro de mi parte. Pero ándale, ¿quieres fumar? Fuma. ¿Quieres tomar? Toma. ¿Me está dando permiso? No. Ahora, el autor de Eclesiastés usa esta expresión y usa esta técnica. Le dice a los jóvenes en el capítulo 11, versículo 9: alégrate, joven, en tu juventud, ándale. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, ándale. Anda en los caminos de tu corazón, ándale. Anda en la vista de tus ojos, órale. ¿Estará dando la Biblia permiso para que eso pase? No. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mi mamá era así, ándale, pero cuando llegue tu papá, te arreglarás con él. Ya nos deteníamos, ¿no es cierto? Ándale, desobedéceme, no laves los trastes, llega a la hora que quieras, pero cuando llegue tu papá. Y entonces nos deteníamos. La Biblia dice, acuérdate de tu juventud, en los días de tu adolescencia, tome placer tu corazón, anda en la vista de tus ojos, haz lo que te dé la gana. Pero sabe que sobre todas estas cosas, Dios te va a juzgar. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Sí. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La libertad, mis queridos hermanos, que tenemos en nuestro país es maravillosa.
La posibilidad de la libre expresión es fabulosa. Pero usted y yo como creyentes, nuestra libertad está supeditada a la palabra. Cada cosa, cada decisión, cada expresión, cada movimiento, cada cosa, cada pensamiento debe ser sometida a la palabra. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Nosotros somos ciudadanos mexicanos y con mucho orgullo, ¿no? Nos encanta ser mexicanos. Y yo decía ayer, el Señor de todos los lugares del mundo escogió el mejor lugar del mundo para mí, México. Estoy orgulloso de mi país. Pero mi ciudadanía en los cielos es mucho mejor. Y en esa cosmovisión nos debemos de mover. Ya no somos más esclavos del pecado, pero le digo la noticia, somos esclavos de Cristo. Y Él es nuestro amo. Y nosotros a Él lo obedecemos. Que el Señor confirme la palabra en su corazón y que nos lleve como iglesia a experimentar y a vivir en plena libertad en Cristo Jesús. Oramos. Amado Señor, gracias porque nos permites vivir en este maravilloso país. Nuestra ciudadanía como mexicanos nos enorgullece. Hay cosas que nos indignan, hay otras que nos alegran, pero estamos más felices porque siendo ciudadanos mexicanos nos has hecho ciudadanos del reino. Ahí nos enseña, Señor, cuál es nuestra verdadera libertad. Nuestra libertad en Cristo Jesús, permaneciendo en su palabra, atendiendo lo que Él dice, escuchándolo, obedeciéndolo. Queremos que tú nos dirijas, Señor, en esto, porque eres el único que sabe hacia dónde tenemos que caminar. Eres el único que sabe y que determina qué debemos de creer y cómo nos debemos conducir. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Busque, por favor, en el orden del culto, la bendición pastoral para que la leamos juntos. La bendición pastoral, la leemos juntos, hermanos, dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo 72, 18 y 19. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Puede tomar asiento.